Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en los cimientos del mundo digital, ¿eh? Vamos a explorar los conceptos básicos de las redes informáticas. Y lo haremos con un material interesante. Un capítulo de un libro que está, digamos, en acceso anticipado. Se llama Libro Redes Informáticas para Licenciados en Sistemas, de Juan Pablo Villa, previsto para 2025. La idea es desgranar lo esencial. ¿Qué son las redes? ¿Por qué están por todas partes? Y entender algunos de esos palabras técnicos que oímos sin parar. Muy útil para quien estudia sistemas, claro, pero yo creo que también para cualquiera que tenga curiosidad por cómo funciona esta magia que usamos a diario. Sí, la verdad es que el enfoque del autor es curioso. Esto de publicar en Early Access, ¿no? Que puedas ir viendo el libro mientras lo hace, y usa iconitos de nube para los enlaces. Es un detalle. También me llamó la atención que menciona que usa herramientas y fuentes de licencia libre. Apuesta por lo abierto. Suena bien, la verdad. Pues vamos al lío. Empecemos por lo más básico de todo. Según este texto, ¿qué es exactamente una red informática? Pues, a ver, dicho de forma sencilla, es un grupo de aparatos, ordenadores, móviles, servidores, sensores, lo que sea, que están conectados entre sí. Con cables o sin cables, da igual. Vale, conectados. ¿Y para qué? Pues para compartir cosas, información, recursos. El autor usa una imagen que me gusta, dice que son como el sistema nervioso central de la era digital. Lo conectan todo y permiten que la información fluya. La analogía del sistema nervioso es buena, sí. Y para que esa comunicación funcione hacen falta unas reglas, ¿no? Los famosos protocolos. Exacto. Los protocolos son como el idioma universal de las máquinas. Permiten que un móvil Samsung, por ejemplo, hable con un servidor de Google en California, aunque sean de fabricantes distintos y usen sistemas diferentes. TCP, IP, HTTP, DNS, Ethernet, son esas normas. Definen cómo hablar, cómo empezar, cómo acabar. Justo. Cómo se formatean los datos, cómo se corrigen errores si los hay, cómo se identifica cada aparato. Sin estos estándares abiertos, Internet sería imposible. Un caos total de sistemas que no se entienden. El texto lo contrapone a las tecnologías propietarias, ¿verdad? Como cuando una marca te obliga a usar solo sus cosas. Precisamente. Ahí habla del riesgo de vendor locking, de quedarte atrapado con un proveedor. La estandarización, en cambio, fomenta que haya alternativas, competencia, nos da libertad para elegir, que tu Mac pueda imprimir en un HP o que tu Android se conecte a cualquier Wi-Fi. Claro. Y las aplicaciones que permite todo esto son, bueno, casi todo lo que hacemos online. Uf, es que es todo. Enviar un email, comprar online, ver Netflix, usar la nube, pero también la telemedicina, la inteligencia artificial que necesita datos de 1000 sitios. Incluso cosas que ya ni pensamos, como pagar con el móvil acercándolo al datáfono o usar el DNI electrónico. Totalmente. Todo eso funciona sobre redes. Y para las organizaciones, para las empresas, las redes ya no son solo una herramienta más, son un activo estratégico. ¿En qué sentido? Pues mira, permiten colaborar a gente que está en sitios distintos, como si estuvieran juntos. Ayudan a ahorrar costes compartiendo recursos caros, impresoras, discos duros en red, los NAS, licencias de software. También centralizan el acceso a los datos, que es clave para analizarlos y tomar decisiones. Y la seguridad. Es más fácil proteger la información si controlas el acceso de forma centralizada, con cortafuegos, sistemas de detección de intrusos, esas cosas. Vamos, que han pasado de ser un cable que conecta a dos ordenadores a ser... La base de todo el negocio digital. Exacto. El corazón, como decíamos antes. Vale, ya tenemos el qué y el por qué. Ahora, ¿de qué están hechas estas redes? ¿Cuáles son las piezas? El libro usa una distinción que me parece útil. Habla de dispositivos participantes y dispositivos constitutivos. A ver, los participantes somos nosotros y los cacharros que usamos directamente. El ordenador, el móvil, la impresora, el servidor donde está una web, un sensor de temperatura en una fábrica, los que usamos la red. Entendido. ¿Y los constitutivos? Esos son los que montan la red, la infraestructura que normalmente no vemos. Los routers, que son como los agentes de tráfico que dirigen los datos entre distintas redes. Los switches, que conectan los aparatos dentro de una misma red local, en la oficina o en casa. Los puntos de acceso Wi-Fi, los cortafuegos que protegen, son los fontaneros de la red, digamos. Participantes y constitutivos. Me gusta esa forma de verlo. ¿Y cómo se clasifican las redes? Porque siempre oímos hablar de LAN, WAN. Pues sí,
Esa es la clasificación más típica, por tamaño o alcance geográfico. La más pequeña es la LAN, Local Area Network, la de casa, la de la oficina. Conecta dispositivos cercanos, normalmente a alta velocidad. Vale. Si conectas varias LANs dentro de un campus, por ejemplo una universidad, tienes una CAN, Campus Area Network. Si la red ya cubre una ciudad, es una MAN, Metropolitan Area Network. Y si se extiende por un país o incluso continentes, hablamos de una WAN, Wide Area Network. ¿E Internet dónde queda? Internet es la red de redes, la gigantesca WAN global que conecta miles y miles de WANs, MANs y LANs de todo el mundo. El libro incluye una tabla útil que compara cómo cambia la velocidad, el coste, el retardo, la latencia y la complejidad según aumenta el tamaño. Generalmente, a más distancia, menos velocidad y más complejidad. Tiene sentido. ¿Y la forma física en que se conectan? Eso de estrella, anillo... Eso es la topología física, cómo están puestos los cables, por así decirlo. Las antiguas, como bus o anillo, ya casi no se usan. Hoy, en las LANs, lo normal es la topología en estrella. Todos los dispositivos se conectan a un punto central, normalmente un switch. Es fácil de gestionar. ¿Y para redes más grandes? Para redes que necesitan ser muy resistentes, como Internet, se usa la topología en malla. Ahí hay muchos caminos posibles entre dos puntos. Si se cae un enlace, el tráfico puede buscar una ruta alternativa. Es mucho más robusta. El texto también habla de clasificación por arquitectura lógica. Cliente-servidor frente a P2P. Sí, esto ya no es cómo están los cables, sino cómo interactúan los programas, los roles que tienen. El modelo cliente-servidor es el que usamos casi siempre sin darnos cuenta. Nuestro navegador, el cliente, le pide una página web a un servidor. Hay roles claros. El que pide y el que sirve. Eso es. En cambio, en el modelo peer-to-peer, P2P, todos los nodos son iguales. Pueden ser clientes y servidores a la vez. Lo conocemos por el intercambio de archivos, ¿no? Como BitTorrent. Pero también es la base de tecnologías como blockchain. Y dice algo de escalabilidad invertida. Sí, es muy curioso. En P2P a veces, cuanto más usuarios se conectan, mejor funciona la red, porque cada usuario nuevo aporta sus propios recursos, ancho de banda, almacenamiento. Es lo contrario al modelo cliente-servidor, donde más usuarios suelen significar más carga para el servidor central y puede ir más lento. Interesante. Y la última clasificación que menciona es por privacidad, ¿no? Exacto. Internet, que es pública, intranet, la red privada de una organización, solo para empleados, y extranet, cuando una organización da acceso controlado a ciertas partes de su intranet a socios o clientes. Vale. Creo que tenemos una buena foto de los tipos de redes. Ahora, metámonos un poco más en las tripas. El libro usa una analogía muy buena para explicar cómo funcionan las redes por dentro, ¿verdad? Eso de las capas y el viaje en avión. Sí, es genial para visualizar algo que es bastante abstracto. A ver, imagina que enviar datos por la red es como organizar un viaje complejo en avión. Tienes una capa que se encarga de la aplicación final, comprar el billete por la web, por ejemplo. Otra capa se asegura de que tus maletas de datos lleguen bien y en orden, es la capa de transporte, como facturar. Otra decide la ruta, las escalas, la capa de red o internet, el plan de vuelo. Otra se encarga de cómo subir al avión y despegar, la capa de acceso a red, cómo embarcar. Y la última es el medio físico, el avión, las ondas de radio, la capa física. Y la clave es que cada capa solo habla con la de arriba y la de abajo, ¿no? Exacto. La capa de transporte no necesita saber si viajas en un Boeing o en un Airbus. Solo habla con la capa de red abajo y la de aplicación arriba. Esto es el principio de divide y vencerás. Hace que el sistema sea modular y mucho más manejable. Y esto se refleja en modelos reales. Sí, los modelos formales son el modelo OSI, que es más teórico, tiene 7 capas, y el modelo TCP/IP, que es el que se usa en la práctica en Internet, normalmente se simplifica en 4 o 5 capas. TCP/IP ganó porque era más pragmático, se desarrolló a la vez que Internet. Sus capas principales, simplificando, son aplicación, donde están los servicios como HTTP, SMTP, transporte, que gestiona la conexión, como TCP para que sea fiable, o UDP para que sea rápido, Internet, que se encarga de las direcciones IP y de buscar la mejor ruta, y acceso a red física, que maneja cómo los bits viajan por el cable Ethernet o las ondas Wi-Fi, las direcciones MAC. Vale.
Y has dicho que cada capa le pasa el trabajo a la siguiente. ¿Cómo se pasan los datos? Ahí entra lo del encapsulamiento, ¿no? Correcto. Es como las muñecas rusas o como meter una carta en un sobre y ese sobre en otro más grande con otra dirección. Al enviar datos, cada capa coge lo que le llega de la capa de arriba y le añade su propia información de control, su encabezado. Es como ponerle un sobre. La capa de transporte añade su cabecera con los puertos, por ejemplo. Luego, la capa de Internet añade la suya con las direcciones IP de origen y destino. Y la capa de acceso a red añade la suya con las direcciones físicas MAC. Se van formando paquetes cada vez más grandes, digamos. Se llaman unidades de datos de protocolo, PDU. En la capa 4 es un segmento. En la 3, un paquete o datagrama. En la 2, una trama. Y al recibir, se hace lo contrario. Cada capa quita su sobre, lee la información que le corresponde y pasa el contenido hacia arriba. Es el desencapsulamiento. Ah, y por eso puedo cambiar mi conexión de Wi-Fi a cable y mi navegador ni se entera. Exacto, porque la capa de aplicación, el navegador, sigue recibiendo sus datos de la capa de transporte igual. Lo que pase por debajo le da igual. Esa es la gran ventaja de la arquitectura en capas, la modularidad. Puedes cambiar una tecnología sin romper todo lo demás. Muy potente. Hablemos un poco de calidad. ¿Cómo sabemos si una red va bien o mal? ¿Qué se mide? Hay varias métricas clave, sí. La primera es el ancho de banda. Es la capacidad máxima teórica de la conexión, como el grosor de una tubería. Se mide en bits por segundo, Mbps, Gbps. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Claro, por eso está el rendimiento o throughput. Es la velocidad real que consigues, cuántos datos pasan de verdad. Siempre es menor que el ancho de banda teórico. Luego está la latencia, que es el retraso, el tiempo que tarda un paquetito de datos en ir de un punto A a un punto B. El famoso ping. Es crucial para cosas en tiempo real, ¿no? Videollamadas, juegos. Fundamental. Un ping alto es ese lag que nos desespera. También está el jitter, que es la variación de esa latencia. Si el retraso no es constante, también es malo para voz o vídeo. Y la tasa de error de bits, ver cuántos bits llegan mal. Y por último, la disponibilidad. La disponibilidad. ¿Cuánto tiempo está funcionando la red? Eso es, el uptime. Se suele medir en porcentajes con nueves. Un 99,9%, 3 nueves, parece mucho, pero significa que la red puede estar caída casi 9 horas al año. Para sistemas críticos se busca el 99,999%, 5 nueves, que son solo unos 5 minutos de caída al año. Es un estándar muy exigente. Entendido. Antes mencionaste Internet como una red de redes. ¿Cómo se organiza todo eso? ¿Quién manda ahí? Pues nadie y todos a la vez. Internet no es una única entidad. Son miles y miles de redes independientes que pertenecen a proveedores de servicios, los ISPs, como Movistar, Vodafone, universidades, empresas, gobiernos. Estas redes se conectan entre sí voluntariamente para intercambiar tráfico. ¿Cómo? Hay grandes redes troncales, backbones, a menudo con cables submarinos, que cruzan continentes. Son como las autopistas. Luego hay redes regionales y locales, los ISPs de Tier 2 y Tier Free, que nos dan el acceso final. Se conectan en puntos de intercambio de tráfico, IXPs, o mediante acuerdos directos, peering, o pagando, tránsito. Cada red gestiona su trozo, su sistema autónomo, AS, y coopera con las demás. Es un ecosistema complejo y descentralizado. Vale. Y sobre toda esa infraestructura global corren los servicios que usamos todos los días. La web, el correo. Exacto. La World Wide Web, WWW, que a veces confundimos con Internet mismo, es solo uno de esos servicios. Es ese sistema gigantesco de documentos, páginas web, interconectados con hipervínculos. Accedemos a ellos con navegadores, usando direcciones URL y el protocolo HTTP o su versión segura HTTPS. Que por cierto, el HTTP ha cambiado mucho, ¿no? Para que las webs carguen más rápido. Sí, ha habido una evolución importante. HTTP 1.1 tenía limitaciones, como el Head of Line Blocking. HTTP 2 mejoró mucho con cosas como la multiplexación, varias peticiones a la vez por la misma conexión. Y ahora HTTP 3, que va sobre un protocolo nuevo llamado QUIC, basado en UDP,
Intenta ser aún más rápido y eficiente, sobre todo en conexiones móviles o con pérdidas. Busca reducir la latencia y que la navegación sea más fluida. Otro servicio clave es el DNS. Sin él tendríamos que aprendernos números rarísimos. Imagínate, el DNS es como la agenda de contactos gigante y distribuida de Internet. Traduce los nombres que usamos las personas, como google.com, a las direcciones IP numéricas que usan las máquinas para encontrarse. Es un sistema jerárquico, con servidores raíz, servidores para .com, .es, etc., hasta los servidores de tu proveedor. Cuando escribes una dirección, tu ordenador pregunta a varios de estos servidores hasta que encuentra la IP. Y el correo electrónico, que parece antiguo pero sigue siendo fundamental. Desde luego, usa sus propios protocolos, SMTP para enviar los correos y POP3 o IMAP para descargarlos o leerlos del servidor. Aquí, un tema muy importante hoy es la seguridad. El texto menciona SPF, DKIM y DMARC. Suenan complicados. Son mecanismos para intentar evitar el spoofing, que alguien envíe un correo haciéndose pasar por ti. SPF dice que servidores pueden enviar correo de tu dominio, DKIM firma los correos para asegurar que no se han modificado y DMARC dice qué hacer si un correo falla estas comprobaciones. Intentan hacer el email un poco más fiable contra el spam y el phishing. Vale. También se nombra NTP para la hora y algo de Web3. Sí, NTP, Network Time Protocol, es súper importante aunque no lo veamos. Sincroniza los relojes de todos los dispositivos conectados a Internet. Es vital para que los logs de seguridad sean correctos, para las transacciones financieras, para que los sistemas distribuidos funcionen bien. Y Web3 es esa visión de futuro de una web descentralizada, construida sobre blockchain, con criptomonedas, NFTs, aplicaciones descentralizadas, dApps. Es un concepto aún en evolución, con muchas promesas, pero también con bastantes desafíos técnicos y de uso real. El libro le dedica un buen trozo al Internet de las cosas, al IoT. Normal, es que es una de las grandes tendencias. IoT, Internet of Things, es conectar a Internet objetos que antes no lo estaban. Termostatos, bombillas, relojes, neveras, coches, sensores en el campo, maquinaria en una fábrica. ¿Y para qué queremos conectar una bombilla a Internet? Bueno, los objetivos son muy variados. Eficiencia, por ejemplo, mantenimiento predictivo en la industria, que una máquina avise antes de romperse. Tomar decisiones con datos, sensores en agricultura que te dicen cuándo y cuánto regar exactamente. Automatización, la domótica, que se enciendan las luces solas, que la calefacción se ajuste. O crear modelos de negocio nuevos, pagar por usar un patinete eléctrico por minutos, por ejemplo. ¿Y cómo se conectan tantos cacharros distintos, todos con Wi-Fi? Depende mucho del caso de uso. Para cosas de corto alcance y que pueden estar enchufadas, Wi-Fi o Bluetooth o su versión de bajo consumo, BLE, pueden valer. Pero si necesitas mucho alcance o que la batería dure años, como en sensores agrícolas o contadores de agua, se usan tecnologías específicas llamadas LPWAN. Low Power Wide Area Network. ¿Cómo cuáles? Las más conocidas son LoRaWAN y NB-IoT. Están diseñadas para enviar pocos datos, pero muy lejos y consumiendo poquísima energía. También usan protocolos de aplicación más ligeros que HTTP, como MQTT, que funciona con un modelo de publicación-suscripción, o CoAP, más parecido a HTTP, pero sobre UDP, más ligero. Y aquí imagino que IPv6 es fundamental, ¿no? Por la cantidad de direcciones que hacen falta. Absolutamente clave. IPv4 se quedaría cortísimo enseguida. El texto lo recalca, pero el gran desafío del IoT, más allá de conectar los aparatos, es la seguridad. Claro, cada sensor, cada bombilla conectada es una posible puerta de entrada para un ataque. Exacto. La superficie de ataque se multiplica. Hemos visto ataques masivos, botnets, hechos con cámaras de seguridad o routers domésticos vulnerables. Asegurar todos esos dispositivos, muchos de ellos muy simples y baratos, y conseguir que hablen entre sí, aunque sean de fabricantes distintos, la interoperabilidad, son los retos enormes del IoT. Todo esto nos lleva de vuelta a la cuestión de las direcciones IP. El libro explica bien por qué tuvimos que pasar de IPv4 a IPv6. Sí, profundiza bastante. IPv4 fue el protocolo de red de Internet durante décadas. Funcionaba sin conexión y con mejor esfuerzo, es decir, no garantizaba la entrega. Su gran problema, usa direcciones de 32 bits. Eso da unos 4.300 millones de direcciones únicas.
que parecían muchas al principio, Pero se agotaron. Oficialmente ya no quedan bloques grandes de direcciones IPv4 por asignar. ¿Y cómo es que seguimos conectando móviles, portátiles, de todo? Pues gracias a una serie de parches o apaños que se inventaron para estirar la vida de IPv4. Primero, el subnetting y CIDR, para usar las direcciones de forma más eficiente y no desperdiciar bloques enteros. Y sobre todo la estrella fue NAT, Network Address Translation. Eso es lo que hace el router de casa, ¿no? Justo. Especialmente la variante PAT, Port Address Translation o NAT por sobrecarga. Permite que muchos dispositivos en tu red local, con direcciones privadas como 192.168.x.x, salgan a Internet usando una única dirección IP pública, la que te da tu proveedor. El router traduce las direcciones y usa los números de puerto para saber qué respuesta va a qué dispositivo interno. Es como el telefonillo de un edificio, una sola dirección postal pero distintos pisos y puertas. Muy buena analogía. NAT fue una solución brillante que permitió conectar millones y millones de dispositivos más. Existe incluso CGNAT, que es hacer NAT a gran escala en la red del propio proveedor. Pero el texto dice que NAT también trajo problemas. Sí, porque rompió uno de los principios originales de Internet, la conectividad extremo-extremo. Hizo más difícil que dos dispositivos se conectaran directamente entre sí sin un servidor intermedio, complicando aplicaciones P2P, algunos juegos, la VoIP. Añadió complejidad y puntos de fallo. El libro concluye que IPv4 ha sobrevivido a base de parches, pero que la solución real y a largo plazo es IPv6. Vale, ¿y qué nos da IPv6 aparte de muchísimas más direcciones? Pues bastantes mejoras importantes. Lo primero, claro, el espacio de direcciones de 128 bits. Es un número tan gigantesco que es prácticamente imposible agotarlo. Hay más direcciones IPv6 que átomos en la Tierra. Madre mía. Pero además, tiene un encabezado de paquete más simple, lo que facilita que los routers lo procesen más rápido. Elimina la necesidad de que los routers fragmenten paquetes. Eso lo tiene que hacer el origen si hace falta. Integra IPsec como opción estándar, lo que facilita la seguridad. Permite la autoconfiguración de direcciones, SLAAC, sin necesidad de un servidor de HCP, simplifica la gestión. Y lo más importante, restaura la conectividad extremo-extremo, eliminando la necesidad de NAT en la mayoría de los escenarios. Suena todo a ventajas. ¿Por qué va tan lenta la adopción? Bueno, es un cambio muy grande. Durante mucho tiempo, ambos protocolos, IPv4 e IPv6, tienen que convivir. Eso se hace con técnicas como doble pila, tener ambos protocolos a la vez en los dispositivos y redes, túneles, meter paquetes IPv6 dentro de paquetes IPv4 para cruzar redes que solo entienden IPv4, o traducción como NAT64 que traduce entre ambos protocolos. Requiere inversión y esfuerzo por parte de proveedores, empresas y fabricantes, pero es el camino. La notación de las direcciones IPv6 es un poco rara, ¿no? Con letras, 2 puntos. Sí, usa números hexadecimales y tiene reglas para cortarlas, como usar punto para sustituir ceros seguidos. Pero una vez que te acostumbras es lógica. Lo importante son las ventajas funcionales. Y ya para ir terminando, el capítulo acaba echando un vistazo al futuro. ¿Qué tendencias destacan en el mundo de las redes? El panorama es de no parar de innovar. El texto menciona muchísimas cosas, pero podríamos agruparlas en algunas ideas clave. Una muy potente es que las redes se están volviendo más abiertas, programables y definidas por software. La idea de SDN, Software Defined Networking, y la separación del plano de control y el plano de datos. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues que en lugar de configurar cada router o switch individualmente con comandos específicos de cada fabricante, puedes gestionar la red de forma centralizada, con software, de manera más flexible y automatizada. Se habla de NetDevOps, de aplicar prácticas de desarrollo de software como la infraestructura como código a las redes. O sea, tratar la red casi como si fuera código. Esa es la filosofía. Otra gran tendencia es la aplicación de la inteligencia artificial y el machine learning a las redes. ¿Para qué? Para analizar la enorme cantidad de datos que generan telemetría para predecir fallos, para optimizar el tráfico automáticamente, para detectar ataques de seguridad de forma más inteligente y rápida, lo que llaman AIOps for Networking, para ayudar a gestionar la complejidad creciente. Y la tercera pata sería, supongo que todo lo inalámbrico, ¿no? Sin duda.
La evolución de 5G hacia 6G, que no solo promete más velocidad, sino sobre todo latencias bajísimas y la capacidad de conectar millones de dispositivos por kilómetro cuadrado. Esto es clave para cosas como la realidad virtual aumentada, los coches conectados, la industria 4.0, el IoT masivo. Y el Wi-Fi también sigue avanzando a pasos agigantados, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, siendo más rápido, eficiente y hasta desarrollando nuevas capacidades como detectar presencia o movimiento, Wi-Fi Sensing. Es increíble, la verdad. Programación, inteligencia artificial, conexiones inalámbricas superpotentes. Hemos hecho un viaje completo, desde que es un cable conectado hasta estas visiones del futuro. Queda claro que las redes son mucho, mucho más que infraestructura física. Totalmente. Son, como decíamos, el sistema nervioso de nuestra sociedad digital, una infraestructura crítica que no para de evolucionar para ser más rápida, más inteligente, más segura y ahora también, un punto importante, más sostenible y eficiente energéticamente. Y para cerrar del todo, ¿cuál es esa reflexión final que nos dejaba el autor del libro? Pues mira, más allá de la tecnología pura y dura, el texto termina con una idea interesante sobre el lenguaje y cómo construimos el conocimiento. El autor reflexiona sobre el esfuerzo que supone traducir y adaptar toda esta terminología técnica que casi siempre nace en inglés a nuestro idioma, al castellano, y lo hace planteando una visión, una posibilidad, que quizás si se logra consolidar un vocabulario técnico propio y fuerte en castellano, las futuras innovaciones en este campo puedan algún día nacer y pensarse directamente en nuestro idioma. Una idea potente, ¿sí? Es una invitación a pensar en esa relación entre el lenguaje que usamos, nuestra cultura y nuestra capacidad para generar y desarrollar tecnología propia. Un buen punto final, creo yo.